Creo que este debate ha sido planteado sobre la base de mirar el derecho a la paz como un derecho absoluto y entender que la Carta Constitucional está abierta para ser interpretada, modificada y transformada en virtud de ese derecho absoluto. Y quizás por eso traigo a colación acá, senadora Andrade, después de haber escuchado su ponencia, una frase de un pensador colombiano que era Nicolás Gómez Dávila, que decía que no hay nada más peligroso que hacer o resolver mejor problemas estructurales con medidas coyunturales. Ojo con eso, resolver problemas estructurales con medidas coyunturales. Eso quiere decir que lo que está en juego acá es si la transformación que se está haciendo de la Carta Política es en efecto algo que contribuye a un problema estructural o estamos creándole a la Constitución un elemento de manoseo, de magreo, cuando no sabemos ni siquiera si va a tener una plena aplicación, porque como lo han dicho acá, este tema ni siquiera ha sido acordado, ni tratado, ni discutido en la mesa de La Habana. Pero permítanme hablarle de la sustitución de la Constitución. Senador Enríquez Maya, yo ayer lo escuchaba a usted con atención. En efecto, la Corte Constitucional, en su sentencia C551 del año 2003, hace una clara interpretación de lo que es la sustitución de la Constitución. Y lo hace sobre la base de defender el principio de control de constitucionalidad, no solamente por elementos de forma, sino también incluye dentro de la interpretación de forma los asuntos de competencia. Y reconoce además la Corte el principio del artículo 374 de la Constitución, que establece solo 3 mecanismos de reforma a la Constitución: el pueblo, el Congreso o una asamblea constituyente. Y eso permite entender por qué el debate que estamos teniendo acá es un debate sobre la sustitución de la Constitución también. Porque también es verdad que nosotros no tenemos cláusulas pétreas que defienden integralmente ciertos artículos. Pero también es verdad que en 24 años de vida constitucional llevamos 39 reformas que han dejado la impronta en 66 artículos de la Carta Política. No ha habido sustitución, se podría decir. Han sido reformas que se han dado en el seno del Poder Legislativo, algunas promovidas quizás por el Ejecutivo, pero respetando esa autonomía funcional e independiente del Congreso de ejercer la reforma. Entonces miremos por qué lo que estamos discutiendo acá desvertebra principios que le transforman la identidad a la Constitución. La iniciativa exclusiva del Ejecutivo para reformar la Constitución como está prevista en este acto legislativo desvertebra ese principio, porque no puede haber exclusividad para un agente del poder público que no está facultado autónomamente para reformar la Carta. Puede presentarla, pero no tiene la posibilidad de revestirse de exclusividad para reformar la Carta. Eso es una transformación de fondo de la Constitución, porque ya le estamos entregando un poder adicional al Ejecutivo que ya viene y nos determina al Congreso, que está facultado en virtud del artículo 374, a que le estamos desprendiendo de su facultad, y ya el Ejecutivo puede de plano atribuirse esa exclusividad. También el principio de la reforma, como está previsto en el trámite legislativo, es un poco absurdo, porque ya es el Congreso también limitarse en el ejercicio de su función autónoma en las comisiones a tener que pedir permiso para modificar la Carta, quitándose un poder que le atribuye la Constitución. Y acá se ha dicho equivocadamente
que el principio de solicitar el aval del gobierno para reformar está sustentado en el principio que existen las comisiones económicas conjuntas. No cometamos ese error. El principio del aval que está en las comisiones económicas conjuntas es porque el constituyente del 91 limitó la iniciativa de gasto por parte del legislativo y la hizo sobre la base del ordenamiento fiscal, de la sostenibilidad fiscal, para que todo gasto sea consensuado con quien tiene la protección y la tutela de las finanzas públicas. Pero no podemos homologar esa situación prevista por el constituyente del 91 ahora a que el Congreso se desprenda de su facultad autónoma, independiente y soberana de reformarla, a que el gobierno le diga en qué condiciones. Ahora, podría ser también un elemento de discusión si lo que estamos viendo acá es una especie de tratado internacional. Y ahí yo sí quiero dejar acá unas aclaraciones, porque hay teóricos en la calle que analizan estos acuerdos y dicen que el acuerdo que se firme entre el gobierno y las FARC es un cuasi acuerdo entre Estado y Estado, y por lo tanto la discusión en el legislativo se debe limitar a aprobar o improbar. Y si eso es así, que lo digan los que promueven eso, y que le digan a esta plenaria que lo hacen porque consideran que el interlocutor que tenemos ya no se trata de un grupo terrorista irregular al margen de la ley, sino de una entidad a la cual estamos reconociendo esa homologación de Estado a Estado, que sería muy grave para este Congreso aceptar. El otro elemento de sustitución de la Constitución tiene que ver con la segregación del Congreso. Y voy a decir algo que me parecerá incómodo decir. Es verdad que en el trámite de los actos legislativos normalmente no existen impedimentos. Y no existen porque se reconoce no solamente la posibilidad de que la Comisión Primera Constitucional, por facultad de la Carta Política, debate los actos legislativos, sino porque en las plenarias todos los miembros del Congreso autónomamente tienen la posibilidad de presentar modificaciones, sustituciones. Pero a mí sí no me vayan a decir que no hay un conflicto de interés. Cuando en el trámite del acto legislativo los miembros de la Comisión Primera se autofacultan para ser privilegiadamente los únicos que pueden discutir sobre la modificación, segregando las responsabilidades de los demás miembros del Congreso. Eso es un claro conflicto de interés, porque no están haciendo este acto legislativo para ellos tener igualdad con el resto de los miembros del Congreso en los debates de las plenarias. No, señor. Son ellos tomándose las facultades de ser quienes exclusivamente, en único debate, pueden modificar lo que el gobierno presente. Y yo sí quisiera que sobre eso opinaran los señores ponentes, porque eso sí que desvertebra la Constitución y además convierte el Parlamento en tener miembros de clase A y de clase B. Los de clase B vas a votar en la plenaria porque vas a quedar reducido simplemente a un notario que aprueba o imprueba lo que un grupo reducido de congresistas decidió en las comisiones primeras. Es claro que también existe una sustitución de la Constitución cuando se modifican de pronto los 8 debates, y eso está abierto a discusión. Porque es que los 8 debates no son una función caprichosa de la Constitución. En 24 años, doctor Horacio Serpa, 39 reformas constitucionales, 66 artículos modificados, y esto con 8 debates. Yo no sé si eso sea algo de lo cual debamos los colombianos de sentirnos plenamente orgullosos de ver ese cambio y esa modificación permanente del texto constitucional. Los 8 debates son una garantía contemplada en la Carta Política para agotar los debates de la Constitución ante la opinión pública, para que la opinión pública reaccione de las propuestas y de quienes tienen la iniciativa, pero también reaccione frente a las actitudes que tienen los miembros del Parlamento cuando sugieren modificaciones, porque las reformas de la Constitución requieren ser procesadas por la sociedad como un todo. Entonces, modificar simplemente los 8 debates sobre la base
casi que ornamental de considerarla una obstrucción al trámite de la paz que debe ser expedito, cuidado, porque también puede estar desvertebrando el principio central del escrutinio público de las modificaciones a la Constitución. Creo que aquí ya hablé sobre el ritual que pasaría con las plenarias, otro elemento que se desvertebra. Porque la separación funcional entre las comisiones constitucionales es para que el debate especializado se dé primero en el seno de la comisión, pero después en la plenaria el debate se enriquezca con los conocimientos del resto de los miembros del Congreso que a plenitud tienen también especificidades sectoriales que deberían nutrir el contexto del debate. Aquí ya no. Aquí las plenarias quedan reducidas simplemente al papel de notario. Y la llegada de la plenaria se convierte en una liturgia para decir sí o no. Esa es una sustitución también grande de ese principio. Las facultades presidenciales. Es verdad que en el país hay mucha historia de facultades presidenciales. Claro. Y también es verdad que la Carta Política reconoce que en situaciones de emergencia económica, social o política, el Poder Ejecutivo está revestido de poderes para resolver problemas inminentes que afectan a la ciudadanía, siempre con un control riguroso del Poder Legislativo y con el ojo avisor de la sociedad. Nunca un cheque en blanco. Y las facultades, cuando son precisadas por la ley, no solamente tienen una temporalidad, tiene una limitación temática. Y este acto legislativo, si bien trata de corregir imponiéndole controles e informes periódicos, no se precisa a plenitud el alcance temático. ¿Es solamente para los 5 acuerdos? ¿O derivado de los 5 acuerdos no se podrán dictar leyes ordinarias? Leyes que afectan los intereses de las regiones y que también implican un debate entre otros actores de la sociedad. ¿O qué podemos decir si solamente en la Cámara de Representantes, en la Comisión Primera, y esto solamente defendiendo el principio de representación territorial de las cámaras bajas, no van a tener asiento ni posibilidad de opinar sobre reformas que van a versar sobre sus propias regiones? Esto hay que discutirlo, apreciados senadores, sin pasiones, sin criterios de ideologización, sino pensando en el espíritu de la Carta Política misma. Es que ahí lo que estamos haciendo es modificando un principio de representación política para incidir en el ordenamiento constitucional, y lo estamos haciendo de manera ligera. Hay un tema que aquí no se ha tocado que tiene que ver con el plan de inversiones para la paz. Yo entiendo el prurito de darle al acto legislativo herramientas quizás económicas y financieras para darle financiamiento a todo lo que se ha vendido como aplicación del famoso posconflicto. Pero, senadora Maritza, aquí estamos hablando de entregarle las regalías al financiamiento de un plan de inversiones que no ha sido ni siquiera discutido en las comisiones económicas, tomando los recursos que cada vez son más limitados en una crisis petrolera que tienen los departamentos generadores. Y lo hacemos de esa forma tan campante, sin reflexión. ¿De cuántos recursos estamos hablando? ¿Cuánto ha caído el presupuesto de regalías? ¿Cuál va a ser la disponibilidad de regalías? ¿O es que ya se nos olvidó que estamos desahorrando los recursos de las regalías para financiar este bache del petróleo? Entonces yo no creo que acá podamos comprometer de manera permanente el uso de las regalías para un plan de inversiones que no esté soportado en herramientas y elementos técnicos. Como tampoco podemos hablar de amarrar los presupuestos futuros en un país donde hay rigideces presupuestales del 80% en funcionamiento. ¿Cuánto tiempo necesita más? 5 minutos le damos. Entonces, yo dejo ahí esa inquietud sobre el tema presupuestal también. Y claro, el plan de desarrollo. Ya queremos amarrar también los planes de desarrollo futuros
que la misma Carta Política reconoce como elemento autónomo de los gobiernos para implementar el voto programático a un plan de inversiones que no sabemos cuánto cuesta y que solamente en los debates que hemos tenido en el último año de carácter económico nos hemos dado cuenta que está absolutamente desfinanciado. Yo les digo, apreciados senadores, déjenme terminar con dos cosas. Si bien no es un tema de este acto legislativo, la refrendación sí es importante. El doctor Humberto de la Calle Lombana escribió sus memorias de la constituyente que se denominan Contra todas las apuestas. Y en la página 360 de ese libro dice que él, siendo ministro del Interior, fue a la Asamblea a defender el umbral del 25% para la aprobación de los referendos y lo hizo porque la democracia directa como valor tampoco es absoluta y requiere unos mínimos de consenso participativo. No era un capricho de él. Y aquí se discutió, inclusive en ese momento el constituyente Antonio Navarro formuló preocupación, pero se impuso el criterio del umbral mínimo porque no puede ser una minoría o una mayoría no absoluta la que manosee o magree la Constitución. Y señores y señoras, ayer, cierro con esto, yo debo referirme a un tema del debate que como senador del Centro Democrático me siento en mi deber y en mi obligación. El emperador Marco Aurelio, uno de los 5 emperadores buenos, decía, si no conviene, no lo hagas, y si no es cierto, no lo digas. Aquí se ha tratado de llevar al Centro Democrático a este debate con un dedo inquisidor, como si tuviéramos alguna culpa frente al fenómeno del paramilitarismo en Colombia. Yo pregunto, ¿quiénes han dicho eso? ¿Han dicho algo entre el periodo de 1986 y 1990, cuando pululaban las autodefensas unidas en el Magdalena Medio y se creció el fenómeno? Usted, Horacio, el doctor Horacio, como procurador denunció ese fenómeno. Yo pregunto, ¿aquí alguien ha hecho ese juicio histórico a esos gobiernos que fueron permisivos con ese fenómeno? ¿O que no tuvieron la capacidad de reacción? Y después, entre 1990 y 1994, cuando además tenemos memorias de quienes fueron ministros de defensa de esa época, no hay una página sobre el fenómeno paramilitar, y lo que es peor, se dieron alianzas entre las fuerzas del Estado y esos grupos paramilitares para enfrentar a Pablo Escobar. ¿Quién ha hablado aquí de esa hermandad o de esa conveniencia? ¿Qué tal entre 1994 y 1998, cuando se forman las Autodefensas Unidas de Colombia? O entre el 98 y el 2002, cuando daban esos jefes nefastos del paramilitarismo entrevistas en horario AAA, rozagantes, vestidos de punta en blanco, sin la persecución del Estado. Yo nunca he escuchado acá a nadie referirse a esos gobiernos, y resulta que el gobierno paramilitar es el que los enfrenta, el que además los somete a la ley, el que los extradita. ¿Ese es el gobierno paramilitar? No desfiguremos la historia, honorables senadores. Este partido viene a este debate con la plena convicción de defender la Constitución de Colombia y que no sea manoseada coyunturalmente frente a algo que no sabemos que va a tener impacto. Y lo hacemos, sí, también con el respeto a este escudo patrio que dice libertad y orden. Nosotros no tenemos rabo de paja y por eso nos podemos arrimar a la candela y podemos decir que cualquier forma de criminalidad debe ser enfrentada con la Constitución en la mano, el pleno apego de la ley, y no permitirle a esos grupos que intervengan en la Constitución como legisladores oscuros por detrás. Muchas gracias, presidente.